grabar. Y me voy a la parte de los motores en serie, ¿no? Y también está de nuevo las partes del, una vez más las partes del motor, ¿no? Ingresando todavía. Lo que le indicaba clases anteriores que va a depender el giro del motor de la parte imantada, que en este caso es el estator, que me permite crear el campo magnético. Esta fórmula, ¿no? Ya, aquí me va esta parte de aquí. Voy a explicar y la siguiente clase vamos a hacer ejercicio con esto de aquí. ¿Quién me va a ir leyendo, por favor? Yo, ingeniero, buenas tardes. Ya. Tipos de motores eléctricos de corriente continua. Atendiendo a la forma de conexión entre los devanados, inductor e inducido, podemos diferenciar entre motores en series. Los devanados inducido e inductor están conectados en serie, tal y como vemos en la figura 2. En este esquema se representa inducido con el símbolo del motor, en el que se diferencian dos bornes de conexión, positivo y negativo, y que correspondan al signo de la Fc del inducido E. La resistencia interna del devanado inducido con el símbolo RI. La resistencia interna del devanado inductor con el símbolo REXC, ya que el inductor es habitualmente denominado devanado de conexión de excitación. El voltaje aplicado al motor U, la corriente que circula por los devanados con I. El esquema eléctrico equivalente sería el mostrado de la figura 3. Ahí nomás. A ver. Aquí tenemos un motor tipo serie, ¿no? La parte del inducido y la parte inductor, como vieron en la parte, bueno, en la explicación del video, están conectados en serie, por eso es su nombre motor tipo serie, ¿no? Aquí tenemos parte del motor que es una parte que es inducida y una parte que es inductora, ¿no? Esta parte inductora o también conocida como parte que provoca la excitación. Los dos diagramas son el mismo, si se dan cuenta. Cuando yo alimento, en este caso, con una tensión 1, una tensión de alimentación a mi motor, esto provoca que internamente se genere campo magnético y permite que circule una intensidad por todo el circuito, ¿no? En este sentido. En esta posición están colocados las partes inducida e inductor, secuencial, ¿no? Una seguida del otro, ¿no? Mi parte inducida está conectada con mi parte inductora, ¿no? Mi parte inducida está conectada a un extremo con el lado positivo de mi motor, en este caso es DC, y mi parte inductora está conectada en el otro extremo con la parte negativa de mi fuente de alimentación, ¿no? Entonces, lo que es necesario ahorita aprender para hacer los cálculos son las definiciones que están aquí, ¿no? Lo que es la U, lo que es la I, ¿sí? Si se dan cuenta, la I es la intensidad que circula por los devanados. Por todos los devanados, tanto de la parte inducida como la parte inductora, circula la misma intensidad. Entonces, la intensidad en cualquier punto, si usted lo llega a medir, va a ser la misma. Es decir, si yo mido en un punto
20 amperios, en cualquier parte del circuito va a ser 20 amperios porque es un circuito en serie. Eso ustedes lo vieron creo que en electrotecnia en primero, ¿no? En los circuitos en serie, la intensidad es la misma. En los circuitos en paralelo, la intensidad es diferente. ¿Sí? Ese concepto hay que tenerlo bien claro. Bueno, aquí está indicada una fórmula que voy a explicar en la siguiente clase, pero quiero que entiendan qué significa cada nombre, lo que es la U, la I, R, X, RI y la E, ¿no? Esta E que está aquí es la tensión inducida en el motor. ¿Sí? Hay dos tensiones diferentes. Hay la E, que es la tensión inducida en el motor. Y existe la U, que es la tensión o el voltaje que se aplica al motor. Son dos tensiones diferentes, ¿no? U es la tensión de alimentación. Como yo les indicaba, en un circuito en serie, de forma general, ya sea motor transformador o cualquier tipo de máquina, la intensidad en cualquier punto del circuito es la misma. Pero en cambio el voltaje es diferente. ¿Sí? La intensidad es la misma, el voltaje es diferente. Entonces, si yo tengo una tensión de alimentación y yo mido la tensión inducida, la E, no va a ser el mismo valor, va a ser diferente. Nunca van a ser iguales, porque es un circuito en serie. En el caso de los motores en paralelo que veremos más adelante en la siguiente clase, es lo contrario. Los voltajes son los mismos, pero las intensidades son diferentes. ¿Sí? Hay que hacer ese comparativo para poder trabajar. Entonces, tomar en cuenta, ¿no? La parte de las intensidades y la tensión. No sé si existe una pregunta hasta ahí. Ya, no existe pregunta. La fórmula la voy a explicar más detallada en la siguiente clase, pero vamos con la parte de aquí también importante conocer. Como yo le indicaba, en toda máquina existen dos tipos de potencia, ¿no? La potencia absorbida, ¿sí? Y la potencia entregada. Aquí tomo un concepto más, que es la potencia perdida, es la potencia que se pierde al momento de que funciona un motor, ¿no? En este caso, aquí también hace el cálculo para conocer la potencia de pérdida, ¿sí? Esta potencia que está aquí. Yo cuando tengo una máquina, se puede jugar por aquí, ahí va, en este pequeño espacio. Tengo mi motor, ingresa y sale. Potencia de entrada o potencia absorbida, como le quieran llamar, y potencia de salida o potencia útil, ¿no? También se la pueden llamar de las dos formas. En medio de estas dos potencias existe una tercera potencia, que es la potencia que está aquí, que es la potencia perdida. Es la potencia que no se utiliza debido a las diferentes pérdidas que existen en el motor. En este caso, es la potencia perdida en los conductores, ¿sí? Por el tipo de conductor o el tipo de material
que se trabaja, no sé si se ven acá abajo, dice P, subíndice, dice aquí CU, ¿no? En esta letra pequeña dice CU. Potencia perdida por el cobre. Como todos los conductores son de cobre, es la potencia que se genera al momento de funcionar mi motor, ¿no? Es la potencia que yo no aprovecho en la salida de mi motor, ¿no? Pregunta hasta esa parte que expliqué. Ingeniero, era, perdón, no, era potencia de entrada, potencia perdida y potencia de salida, ¿no? En el diagrama que usted dibujó. Exacto, ¿no? O potencia absorbida, que es la misma que entrada. Potencia del cobre, como dice, aquí dice potencia del cobre, ¿no? Dice P sub Pero U. esa potencia va a variar dependiendo de cómo que se llama el elemento, ¿no? Puede ser potencia de aluminio, potencia de oro, No, no, ¿no? no, 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 no. No, Todo conductor, por lo menos, por la facilidad del tipo de conductor que se trabaja, es de cobre en los ya. motores, ¿no? Entonces siempre va a ser pérdida del conductor de cobre. Ah, siempre va a ser de cobre. Sí, siempre va a ser de cobre. Por eso dice acá Ah, ya. P subguión C1, pérdida o potencia de pérdida en el cobre, ¿no? Entonces tengo tres potencias: potencia de entrada absorbida, potencia del cobre o perdida y potencia de salida o útil. Esa es la que vamos a trabajar más adelante en base a los motores tipo serie, ¿no? Entonces, esa parte hay que tener clara y también las tensiones, ¿no? Tengo dos tensiones, la tensión U, que es la de que se alimenta mi motor, y la tensión E, es la que llega o la que se le induce a mi motor. Estas dos tensiones son diferentes, ¿no? Siempre la U, la tensión que se le inyecta, va a ser mayor a la inducida. Eso también lo veremos en la parte de cálculo. La tensión o la fuente de alimentación va a ser mayor a la tensión inducida, ¿no? Entonces, este es un diagrama esquemático de mi motor en serie. ¿Por qué en serie? Porque todos los elementos, como vemos en el diagrama, están conectados en serie, todos los devanados, tanto inducido como inductor. Así como vimos también en la parte del video, en el funcionamiento, todas las partes están conectadas en serie y es el tipo de motor que más se utiliza en la vida cotidiana, ¿no? Como indicaba la parte de la fórmula, la siguiente clase voy a explicar y haremos varios ejercicios con esta fórmula aquí, pero quería que tuvieran claro la parte del, principalmente las potencias y las tensiones, ¿no? No hay más preguntas. Bueno, aquí esto es un ejemplo explicado también de la eficiencia, por eso lo veremos la siguiente clase, ¿no? No, no hay preguntas. Bueno, entonces quedamos hasta ahí y la siguiente clase continuamos ya con ejercicios. Si quieren poner las diapositivas, hay ejemplos ya explicados más adelante, pero también haremos nosotros ejercicios propios. Dígame, Bone. Ingeniero, disculpa, no, yo le quería hacer un pedido así bien encarecido. Dígame, Bone. Yo por motivos así de salud, la semana pasada tuve un poco de carencia al momento de conectarme, pero yo me fijé que usted nomás había dejado una prueba y esa prueba no la alcancé a realizar y le dejó un mensaje por interno, pero usted nunca me pasó una respuesta. No sé si me puede dar la oportunidad de realizar esa dicha prueba. ¿De cuál? De esas instalaciones. De instalaciones yo dejé una prueba. Sin más. Escríbame por interno, Bone. Escríbame por interno. Ya, ok. Ok. Entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos la siguiente clase el día de miércoles. Hasta el día miércoles. Profesor, disculpe, Dígame. le saludo acá a Carabalí, profe, si por si acaso hay algún de máquinas de SL, como digo, algún deber, algo, ¿será que usted me pase el favor de habilitar para entregarle tal Escríbame por día como usted? interno. Escríbame por interno, Carabalí.
Ya, muchas gracias, profesor. Ok. Hasta el día miércoles con todo. Ya, gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero. Gracias, profesor.